Bienvenidos muchachos, hoy vamos por el segundo escenario de El Cid, vamos por el enemigo de mi enemigo. Vamos a la cinemática. ¿Que cómo es que sé tanto de mí, oh Cid, Rodrigo Díaz? Yo soy Jimena de Asturias. Yo soy la señora de este castillo. Rodrigo y yo nos casamos en Castilla en 1075. Fueron los días más felices de mi vida. Al menos cuando no mandaban a mi marido a pelear contra los moros. Muy lejos al este, en Tierra Santa, hablan de una sola expansión musulmana, la de los turcos selyúcidas. Pero aquí, en España, hablamos de otra, la de los moros. Los moros tuvieron el sur de España tanto tiempo que cristianos y musulmanes a menudo convivían de manera amistosa. Como Toledo, que se encontraba en territorio de moros, pero estaba habitada también por cristianos. Un asesinato político sumergió la ciudad de Toledo en una guerra civil. El rey Alfonso vio la oportunidad de expandir su imperio y atacó Toledo con el pretexto de restaurar el orden. Ordenó al Cid dirigir el ejército, aunque es imposible no preguntarse de nuevo si no lo estaba poniendo en peligro a propósito. No olviden suscribirse muchachos. Ya. Vamos, ¿qué nos ofrece la campaña el día de hoy? El 7 de sobrevivir, pistas, estamos limitados a la de los castillos y una población de 100. Busca el consejo del hombre santo moro que vive en el lago. Dado que no puedes construir lanzapiedras, los arietes guarnecidos serán tu principal arma de asedio. Ya, ahí están las pistas para el que los quiera leer. Y vamos allá. Cid, tienes que ayudarnos. Los rebeldes están asolando la ciudad. Busca al imán. Él sabrá qué hacer. Huyó hacia el lago que está al este. Hacia el este. Tenemos que buscar al llamado hombre santo para que nos ayude. Creo que por mientras vamos a dejar a estos muchachotes sacando oro. O sea, oro, madera, perdón. Hablando ya un poco del escenario, esto se basa libremente en la conquista leonesa de Toledo, de 1081 a 1085, un acontecimiento clave en el reinado de Alfonso VI, y la reconquista sobre todo. Y que en realidad este escenario no involucró al Cid, ya que consiguió con su primer exilio en Zaragoza, del 1081 al 1087. Y me pregunto dónde estará nuestro estimado... Este es mi pozo, Ah, Cid. este. Bebe de él, si deseas. Soy Mutami, rey de los moros. Si es cierto que has venido a restaurar el orden en Toledo, tienes toda mi gratitud. Aquí tenemos a Mutami. Con el... ¿Pues se refiere a este? Bueno, pues parece un lago, parece más bien un charco, pero bueno, no pierdo nada con intentarlo. ¿No? ¿Sí? No. ¿Por acá? Mío Cid, si necesitas alimentos, te puedo sugerir que pesques en el lago. ¿Sí? Aquí tenemos 20, aquí son 28. Vamos a subir a mi Cid acá. Vamos a dejar uno estos explorando en modo automático. Mande. Presto. Sí, presto. La verdad aún no tengo claro hacia dónde tenemos que ir, pero... el imán del lago, así que debe ser por acá. ¿Es por aquí?
Porque hay madera, pero claro, no hay oro, no hay piedra tampoco aún. El imán, acá está. También, ya tirando otro dato interesante, es que el asesinato político mencionado en la narración inicial, que sumió Toledo en la guerra civil, fue la del rey Al-Mun en el 1075, quien fue envenenado en Córdoba después de conquistarla. El Al-Mun era un amigo de Alfonso que le dio refugio cuando fue capturado por Sancho. Su sucesor fue su nieto Al-Qadir, quien huyó a León en el 1079, después de muchas revueltas e invasiones de Al-Mutawakil, Ibn al-Afdad y Al-Mutamid, y respectivos reyes de las taifas de Badajoz y Sevilla. No confundir Al-Mutamid con el jugador Mutamid de este escenario. En el juego estaría representando a Al-Qadir. Así nomás, muchachos. O sea, el Mutamid no es el Mutamid que es asesinado según la historia, por así decirlo. Ya vamos a hacer un centro urbano porque no quiero desaprovechar el tiempo. Y vamos a bajar a estos muchachos de acá. Bienvenido, mío Cid. Tuve que huir de Toledo cuando estalló la rebelión en las calles. Traté de calmar a españoles y moros, pero no me escucharon. Los líderes rebeldes ostentan poder gracias a las reliquias que se han robado de las iglesias y las mezquitas. Si logras recuperar las 4 reliquias y me las traes, creo que podré sofocar la rebelión. Comprendo, o sea, atraer a los muchachotes. O sea, buscar la... Si quieres construir castillos, vas a necesitar mucha piedra. Mis exploradores encontraron una gran cantera al sureste que podría ser de tu interés. Hermanito, con tu mercado estamos sobrados, pero igual vamos a explorar ese lugar. Bueno, parece que este debe ser el camino de Toledo. Bueno, como el campeador tiene que sobrevivir, la verdad creo que imposible encontrar un lugar más seguro que aquí. También podría ser comercio marítimo, que otra opción. Pero me llama más la idea de instalar un mercado por acá al sur. Un muchachón. Vas a hacer el mercado aquí. Está como ahí. Sería como a la altura perfecta. Ay, que igual hay un camino. Rebeldes musulmanes también acá. Complejo, pero solucionable. Ya ponemos a estos muchachones en modo así y nos ponemos a sacar comida. Tú dejas de perseguir al maldito camello. Ya, muchachos, entonces parece que esto va a ser bastante simple, ya que Toledo debe estar aquí como en la esquina. Así que vamos a ir de a poco. Primero vamos a armarnos. Dejaremos a los caballeros a explorar. Ahí tenemos oro. Servidor, agora, degrado, talar. Ay. Degrado. Por acá, muchachón, por acá. Presto. Presto. Hay más oro.
Un poco curiosidad esta agua aislada. A lo mejor hay algún easter egg en esta zona. Vamos a poner el muelle ahí. Y luego vamos a ir por el mercado. Vamos a tener que cerrar acá para que las carretas no se nos desvíen. Vamos a hacer unas murallas de madera. Simplemente. Y vamos a seguir el consejo del imán. Y vamos a hacer un muelle para poder pescar. El caballo lo está haciendo genial, la verdad. Mande. Buscar. Más comida. Servidor. Talar. Fail. Mega fail. Talar. Construir. Ahí, perfecto. Ya seguimos sacando aldeanos rápidamente. Bueno, hablando un poco de la ciudad de Toledo, es conocida como la ciudad de las tres culturas, porque fue un extraño caso en Europa medieval donde un gran número de judíos, cristianos y musulmanes vivían juntos en la misma ciudad con protección legal. Esto hace referencia en el escenario, sobre todo con Toledo siendo compartida por el jugador sarraceno y español, además de los tres monasterios en el centro de la ciudad, como pueden ver acá. Bueno, aquí se debería faltar otro más, pero ya se hace la idea. Sí, presto. Mande. Ahora. Vamos a sacar más comida. Buscar. Talar. Vamos a ir por más madera. Servidor. Construir. Construir. Y por acá. Oye, de verdad este caballo lo dio, pero todo tenemos explorado básicamente ya casi todo el mapa y una idea súper clara de qué es lo que tenemos que hacer. Sí. Buscar. Ya tenemos madera ahí. Tenemos bosques por acá también. El oro no nos va a sobrar. Servidor. Vamos a comenzar a sacar el oro. Construir. Y claro, básicamente la única parte del mapa donde hay piedras es acá al sur máximo. De grado. Voy. Mande. Bueno, deberíamos aprovechar también que como el puerto es como cerrado, podemos sacar harto alimento. Presto. De grado. Construir. Vamos a hacer esto. Lo sacamos. Ahora. Sí, buscar. Talar, agora. Ya seguimos por acá. Más para el oro. Anunciamos el oro. Vamos a necesitar harto porque con el mercado vamos a tener que producir muchas carretas. Ando con un poco malo la garganta, así es que me escuchan un poco extraño. Y comenzamos a hacer nuestro comercio. Full carreta. De población tenemos máximo 100 nomás. Servidor. Ahora. Ya vamos a aprovechar este espacio muerto que hay acá. Construir. Vamos a hacer Construir. Construir. las casitas. Construir. 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 Presto. Sí. Voy. Talar. Talar.
Vamos, excelente. Están los rebeldes españoles, los rebeldes musulmanes. Una pista. Es rápido. Hazlo rápido y enseguida será buscar recursos. Infantería, los rebeldes por acá. Claro, estamos en una guerra civil, por eso hay rebeldes. Ya, perfecto. Está estresando mucho ver tanto caballo dando vueltas, la verdad. Vamos a vender. Vamos a sacar eso. Mande. Buscar. Me faltó esa ovejita. Ya como tenía planeado, la carreta está dando la vuelta que necesitaba. Vamos a sacar más carretas. Sí. Servidor. Mande. Talar. La talar. Vamos a reforzar lo que es madera. Y vamos a sacar comida por acá. Construir. Vamos a sacar más aldeanos. Estamos sacando 102 de oro, muchachos. Presto. Voy. Me falta una casa más. Y Construir. estamos. Podríamos hacer un centro urbano para sacar aldeanos por acá para sacar piedra. Mande. 1, 2, 3, 4. Construir. Sí. Servidora. Por acá y listo. Mande. Servidora. Presta. Ahora escapa. Muchachos al oro. Vamos a ir comprando la piedra que necesitamos. Degrado. Vamos a sacar piedra. Oye, pero cada vez anda más caballos por todas partes, la verdad. Está como muy... Está bastante incómoda la cosa. A ver, en teoría hay dos caminos por donde pasan las tropas enemigas. No veo que haya caminos de pasto verde, así que en teoría si pusiera dos castillos, una en este lado y este lado, debería poder bloquear todas las entradas a mi territorio. No estamos de carreta, no hay que dejar de producir carretas. Entonces vamos a hacer unos cuantos aldeanos más. Vamos a mejorar esto. Nuestra ruta comercial por las montañas va genial. ¿Sí? Vamos a potenciar el tema de la madera porque siento que estamos como muy justos, la verdad. Vamos a comprar un poco de madera. Mande. Presta. Construir. ¿Sí? Acá. Presta.
Talar. Vamos a reforzar madera. Excelente. Vamos a mejorar esto. Vamos a comprar más piedra. Y ahí tendremos lo suficiente para el primer castillo. Construir. Servidor. Sí. Excavar. Vamos a hacer la universidad Construir. para ver si tenemos matecanes. Porque no hay nada peor que perder un castillo porque no tienes matecanes, la verdad. Servidora. Presto. Talar. Talar. La madera es de acá. Y tenemos matecanes, lo más importante. Mande. Ahora. Construir. Vamos a mandar a este tipo de refuerzos a ayudar al otro para construir más rápido el castillo. Mande. Construir. Perfecto. Tenemos lo más importante. ¿Sí? Voy. Tenemos este castillo aquí. Construir. Esto también lo vamos a hacer. Mande. ¿Sí? Presto. Construir. Por este de acá. Inquisición. Tenemos máximo de los castillos, así que no sacamos nada con ir más lejos. ¿Sí? Vamos a hacer Construir. la herrería. Vamos a ir mejorando nuestras tropas. A ver, tendríamos que pensar cuál sería la estrategia más rápida para ir avanzando. Muralla, 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 oro. A ver. Por acá al sur parece que hay una buena entrada. Podríamos pasar por acá, demolerlo todo, darnos la vuelta y entrar por acá. El otro camino sería por aquí adelante, pero es un poco innecesario, la verdad, lo siento yo. Así que nos vamos a quedar con esa ruta de acción. Servidora. Presta. Vamos a reforzar las granjas. Construir. Servidor. Mande. Excavar. Presto. Voy. Vamos a juntar a las tropas.
Patrulla urbana. Pero un poco más de edición. Vamos comprando un poco más de comida. Unos 5 más yo creo, y con eso tendremos ya una suficiente cantidad de carreta. Está una parte muy puro oro. Mande. Vamos a meter unos aldeanos para construir. Sí, agora. Mande. Construir. 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 Presto, voy. Vamos por esto y esto de acá. Construir. Ya estaríamos. Vamos mejorando esto también. Tenemos comida. Mande. Presto, de grado. Sí, voy. Y aquí tenemos nuestro ejército, tenemos eso, eso y eso. Servidora. Construir. Ah, no tenemos mejora de caballería a caballero. Ah, lo de tener bloqueado. Ya, no importa. Vamos a comprar comida. Mande. Sí, construir. Presta. Vamos a hacer un monasterio para ir sacando también un sacerdote para el tema de las reliquias. Presto. Mande. Sí, Entonces básicamente estos muchachones ya no los podemos mejorar más de lo que están. agora. Vamos a avanzar y vamos a ir rompiendo nomás. Sí. Por acá. Unos monjes. El misionero creo que también puede llevar reliquias, así que me sirve. Sí. Presto. Guerra. Guerra. Vamos a sacar esto para la velocidad. Yo creo que con uno vamos a estar bien. Sí, voy. Guerra. Sí, de grado. Voy. Llevamos al misionero. En su burrito sabanero. Esto lo vamos a tirar. Vamos a sacar unos petardos nomás. Presta. Servidora. Ya lo vamos a mandar a sacar oro. Acá a las montañas. Presto. Sí, Santiago. De grado. Presto. Mande. Presto. Sí. Presto. Agora.
Mande. Voy. Agora. De grado. Vamos a seguir bajando. Agora. De grado. Presto. Voy. Agora. Mande. Agora. De grado. Agora. Plazme. Ahora, me acaba de surgir una duda. Yo puedo entrar a Toledo así, ¿cierto? Por el lado de los amarillos. De grado. Ah, veo que ni siquiera molestan, así que voy a avanzar, ¿no? Mande. A ellos. Desde acá. Agora. Voy. Guerra. Les ataquen. Sí. Sí. Uy, burrito sabanero. Por acá. De grado. Agora. Voy. Presto. Agora. De grado. Voy. Sí. La reliquia. ¿Por dónde entraron? Ah, estoy dando la vuelta más tonta del mundo. Ya. Servidor. Dime por favor. Excelente. Vamos a sacar dos más. Agora. Presto. Sí. Mande. Mande. Ya. Plazme. La reliquia De grado. para la casa. Servidor. Ustedes al lorito. Excavar. Presto. Mande. De grado. Santiago. Voy. Vamos eliminando cosas. Presto. Ya. Véngase por acá. Mande. Voy. Sí. De grado. Presto. Mande. Sí. Agora. Voy. Presto. ¡Ey! Oh, ¿no se murió? Sí se murió. De grado. Santiago. Agora. Presto. Sí. Ahí está la reliquia. A ellos. Servidor. Otro sabanero. Tú por acá. Guerra. Mande grado. ¡Ey! Guerra. Saquemos la reliquia. Mande. Sí. Sí. Santiago. Llevamos dos. Nos vamos de acá. Y estamos listos básicamente. La verdad el escenario... Ah. Ya. Hablé muy deprisa. Mande. Sí. Eso me pasa por no observar bien las cosas. Presto. Espera acá, muchachos. La verdad vamos a ocupar la estrategia de el burrito sabanero express. Vamos a entrar ahí, vamos a sacar la reliquia y no nos vamos a complicar Agora. De grado. Voy. destruyendo el Plazme. Agora. Voy. el castillo. Es la estrategia más fácil. Voy. Mande. Castillo. Agora. Por acá, por acá. Sí. Presto. De grado. Vamos a ver qué nos encontramos. Voy. Agora. Guerra. Mande. Ustedes dejen de perder el tiempo acá. Sí. Agora. De grado. Por acá. Vamos a enviar unos caballeros extra. Sí, la podemos hacer.
Totalmente. Oh, no había visto eso. Mandé. Agora. De grado. Voy. Presto. Sí. Mandé. Sí. Santiago. Ay, si las tropas entran por el lado de allá, los fulmino. Agora. Presto. Por acá, por acá, por acá. De grado. Mandé. Sí, agora, de grado. Mandé. Voy. Presto, de grado. Mandé. Agora. Sí. Presto, Santiago. Oh, Sí. Presto. Mandé. Presto. Voy. ¿y el burrito? Ahí está el burrito. Sí. De grado. Mandé. Agora. Voy. Agora. Ah, sí, ese castillo es un problema, pero Presto. Voy. si lo jugamos todo bien y ordenado, no debería haber problema. Sí. De grado. Voy. De grado. Agora. Voy. Plasme. Presto. Voy. De grado. Bajo la reliquia. Mandé. Servidor. De grado. Voy. De grado. Voy. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ah, muévanse. Mega fail, viejo. Ya. Otro burrito sabanero. Ah, pero no tiene matacanes, así que podemos destruirlo dejando las tropas ahí. Mejor. Sí. Presto. Mandé. Las tropas por acá. Sí. Agora. La verdad, el escenario bastante simple. Bueno, seguramente sucede todo este fenómeno que siento que la dificultad entre el modo estándar y el modo moderado en el Age está, o sea, por lo menos en los escenarios de de la expansión Conquerors, no es igual a la dificultad de las campañas, por ejemplo, del Age base. Siento que la diferencia se siente mucho, la verdad. Así, siento que, claro, el escenario es muy poca resistencia por parte de la IA. No porque yo sea un buen jugador, la verdad, sino porque la IA está como muy pasiva, pero después de lo que me pasó con la, bueno, como ya les había mencionado, con la campaña de Attila, siento que igual la subida de dificultad es harto. Tal vez no como en una relación normal, porque considerando que hay 3 dificultades, sube harto. Y se siente algo como la diferencia del manejo de la IA entre las campañas originales y ya de la primera expansión, que sería esta Conquerors. Pero bueno, muchachos, aquí podemos ver a Toledo de España, que nos llega a ver algún suscriptor español. Aquí puede ver su ciudad natal de Toledo representada. Vamos a llevar ya las reliquias. Estaríamos casi listos, solo hay que esperar a que lleguen acá. Hemos juntado un montón de oro con la estrategia, la verdad, con carretas a 100. La verdad, igual, por ejemplo, pensé que iban a atacar, por ejemplo, mi mercado acá. Iban a ser más activos, pero ni siquiera.
pasando por acá. Ataque de monkey. Bueno, ya tirando algunos datos interesantes. Bueno, último de los datos. Se puede mencionar que inicialmente Alfonso quiso restaurar a Al-Qadir a cambio de las tierras al norte del Tajo, pero después de otra revuelta, en gran parte musulmana, Al-Qadir y una facción en gran parte cristiana ofrecieron entregar Toledo a Alfonso si fingía un asedio e hiciera a Al-Qadir rey de Valencia. Siempre ha sido muy sorprendente como las jugadas políticas que se hacían en la Edad Media. Bueno, hoy en día también, pero son de otro tipo. Pero igual destacable. También hablando un poco de dónde está nuestro querido Cid en este momento, en esta campaña del juego, se omite que cuando Alfonso envió al Cid a recolectar el tributo de Al-Mutadid en el año 1079, mientras que en Sevilla Al-Mutadid está siendo atacado por el rey de Taifa de Granada, Abd Allah. Y bueno, el Cid se enfrenta a Abd Allah, quien fue derrotado en la batalla de Cabra. Así contando un poco de por dónde está el Cid en este momento. Conseguí 5. ¿Cuántas reliquias conseguí? También de antemano me disculpo si los nombres están mal pronunciados, hice lo que pude. Se están llevando las reliquias a la mezquita en la isla. ¡Atáquenlos! Ahora que me has traído las reliquias, la gente de Toledo me escuchará y por fin podré terminar con la rebelión. Gracias por este acto tan noble, mío Cid. A lo mejor la dificultad un poco del escenario estaba en este ataque sorpresa, que tal vez los barcos siempre estuvieron ahí y yo por estar distraídos nunca me fijé. Pero solo por si acaso. Ya. Con esto terminamos ya el segundo escenario, muchachos. Espero que lo hayan disfrutado. Vamos a la cinemática. Una vez más, el Cid salió victorioso y le entregó la ciudad al rey Alfonso. Moros y cristianos por igual gritaban su nombre desde la muralla y lo llamaron el Cid Campeador, mi señor, el conquistador. Casi 400 años después del reinado moro, Toledo volvía a estar al mando de un rey cristiano. Pero Alfonso seguía insatisfecho. Acusó al Cid de buscar la gloria personal a expensas de la corona. Cuando escuchó a los campesinos gritar el nombre del Cid en lugar del suyo, se enfadó aún más. Entonces supe que nuestras felices vidas en Castilla estaban a punto de terminarse. Ya, muchachos, con eso terminamos el segundo escenario, el enemigo de mi enemigo, y pasamos al tercer escenario. Aquí cabe mencionar que, claro, aún no jugamos el tercero, pero hay una discrepancia cronológica, ya que para lo que es este escenario, el Cid ya coincidía con su primer exilio en Zaragoza, que fue del 1081 al 1087. Y claro, el escenario que nos viene ahora es el exilio del Cid, y ahí está tal vez la discrepancia, o bueno, aunque ahora que aún no investigo completamente la historia del Cid, tal vez tuvo un segundo exilio, y lo que vamos a ver en el escenario 3 es ese segundo exilio. En fin, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos pronto en el siguiente capítulo y nos vemos. Hasta luego.